Hola, me da muchísimo gusto saludarte y te doy las gracias porque nos estés acompañando aquí y ahora en este espacio de Mirando Más Allá. Hay veces en la vida que se nos cierra una puerta frente a nuestras narices. Aún así, podemos abrir 10 otras. Y este es el caso de nuestro invitado del día de hoy, que a pesar de que de niño perdió la vista, después descubrió en la herramienta una manera para construir autonomía, para abrir oportunidades y también para cambiar realidades. Tengo el enorme gusto de estar el día de hoy compartiendo este espacio con Miguel Barraza, que se encuentra en Argentina, Buenos Aires y que es especialista en accesibilidad digital, es un gran impulsor de proyectos innovadores y es un convencido de que la tecnología es una herramienta poderosa de inclusión. Miguel, es un gusto y un honor poder contar hoy contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí estar acá compartiendo contigo, así que muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, pues aquellos que nos están viendo y escuchando ahorita, les quiero recordar una vez más que por favor compartan este episodio porque nunca sabemos a quién esta información le puede cambiar la vida. Y bueno, pues si no te has suscrito todavía a este canal, te invito a hacerlo porque compartimos información muy valiosa. Bueno, Miguel, pues para entrar en contexto, nos gustaría mucho para comprender el contexto, si nos puedes decir cómo y cuándo perdiste la vista. Que yo nací con miopía, que es una enfermedad que me afectaba la visión, entonces usaba gafas, pero me podía movilizar bastante bien. A los 8 años y medio tuve un accidente de tránsito y ahí los golpes recibidos en la cabeza, perdí la visión de un ojo y progresivamente un año después perdí el otro. Entonces a los 9 años perdí la visión. Pero como en mi familia hay dos hermanos más que también son ciegos, yo de chiquito veía cómo se manejaban ellos, veía que escribían en braille y eso. Entonces yo antes de perder la visión, ya entre 5 o 6 años, aprendí a escribir braille, así simple por curiosidad. Entonces, cuando perdí la vista, creo que me costó mucho menos adaptarme o pensar eso, que tenemos posibilidades, porque lo veía a mis hermanos que estudiaban, que hacían cosas, y bueno, si ellos pueden, yo también. ¿Considerarías que tener dos hermanos ya con ceguera te abrió oportunidades, te abrió puertas? Muchísimas. Creo que la adaptación por un colegio especial fue mucho menor. Yo fui muy poco tiempo a la escuela especial, principalmente porque ya lo aprendía con mis hermanos. O sea, cómo se manejaban ellos en la casa, cómo se manejaban en la calle para moverse, esas cosas, lo aprendí de ellos. Cómo usaban el bastón, cómo se comunicaban para pedir ayuda, todas esas cosas lo vi de ellos y lo aprendí de ellos. Entonces, a mí me ayudó un montón y sobre todo la adaptación de la familia. Creo que el problema que tenemos todos es que entienda la familia que somos personas ciegas, que tienen que dejar las cosas en el mismo lugar, que no tienen que dejar las sillas abiertas, que las cosas tienen que estar en la misma posición. Eso es lo más difícil. Entonces, creo que mi familia, mis sobrinos, mis primos, etcétera, etcétera, al ya estar adaptado un poco con mis hermanos, mi adaptación fue mucho más rápida. Fíjate que ahorita que mencionaste la familia, pienso que debe de haber sido durísimo para tus padres el tener tres hijos ciegos. Supongo que al principio sí. Sirve. Ha sido mis hermanos que han sido los dos juntos, entonces fue bastante complejo no solamente tener un hijo ciego, sino dos a la vez, porque también quedaron ciegos de grande. Bueno, uno tenía 7 y el otro tenía 11, y se quedaron al mismo tiempo.
Y bueno, lo mío fue muchos años después, entonces ya como que estaban más adaptados a, a cómo tenían que manejarse conmigo. Claro, claro. Miguel, estudiaste programador e ingeniería, eh, Sí. ingeniería en informática. ¿Qué fue lo que te inspiró? Podría decir que la ciencia ficción. De chiquito me gustaba leer revistas, mirar películas, eso. Y, y había un autor que me gustaba mucho que es Isaac Asimov, que tiene muchísimos libros de ciencia ficción, de robótica, inteligencia artificial. Y entonces de chiquito yo recuerdo que tenía 5 o 6 años y yo decía, yo voy a construir robots, yo voy a hacer inteligencia artificial. Y en esa época, te estoy hablando de hace como 40 años atrás, eh, no existía nada de esas cosas en los 90. Ujú. Entonces, pensar en robótica, pensar en inteligencia artificial, con ni siquiera tenemos computadora, era muy fantasioso, pero yo quería eso, yo quería eso. Entonces, cuando estaba en la primaria, en la secundaria que le hicimos nosotros, que la preparatoria para México, em, eh, hacían los test vocacionales, yo decía, no, yo no quiero, yo ya sé que quiero hacer informática, que quiero hacer ingeniería, que quiero llegar a la inteligencia artificial. Entonces, em, siempre soñé con eso de la ciencia ficción y bueno, hoy estoy muy contento que estoy en ese camino. Vaya que sí, y eres consultor y capacitador de accesibilidad digital y justo vivimos en la era digital y aún así, pues muchas plataformas, muchas aplicaciones no son accesibles para personas con discapacidad visual. ¿Cómo ha sido este camino para ti? Muy duro. Porque que yo elegí empezar a trabajar en accesibilidad justamente por eso, porque hay un montón de cosas que yo no puedo hacer y hay un montón de cosas que me gustaría que sí se puedan llegar a hacer. Por ahí las cosas que no tuve cuando era joven, a lo largo de mi vida, estaría bueno que por lo menos lo puedan tener las próximas generaciones. Entonces, trabajar en accesibilidad es golpearse con la pared todo el tiempo. Esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, y a veces me ha llevado, no sé, mucho tiempo sin dormir, porque, bueno, en las empresas tenés que rendir con un performance y a veces para llegar a ese performance cuando las herramientas no te funcionan, bueno, en vez de trabajar 8 horas tenés que trabajar 20 y dormir 2 y, y ocupar otras 2 para poder alimentarte. Entonces, son tareas muy duras, pero que después cuando ves los resultados, que miles de personas utilizan esa aplicación, que vos estuviste trabajando en eso, no sé, es algo donde decís, bueno, que todo lo que sufrí en el camino, la verdad que alegra el corazón cuando la gente lo puede usar. Fíjate que tienes muchísima experiencia tanto a nivel en empresas privadas como también a nivel de gobierno. Me encantaría que nos compartas todo lo que has hecho en ese sentido, a dónde has estado, pues ahora sí que justo capacitando y también dando consultoría y pues trabajando en estas plataformas para hacerlas accesibles, porque es una trayectoria impresionante que me gustaría mucho que la gente lo escuche de ti. Bien, creo que el primer paso que parte por formarnos, porque he escuchado mucho bueno, es difícil conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Yo reboté 1000 veces en miles de empresas porque me he presentado en un montón de lugares, me he presentado incluso en programas de gobierno a ver si podían trabajar o para el gobierno o para empresas y siempre rebotaba. Entonces, recuerdo que mi primer intento de trabajo fue que yo empecé a estudiar informática a los 14 años cuando llegó mi primera computadora a mi casa. Entonces, con amigos de mis hermanos, con algunos cursos que pude empezar a pagar, que me pagaron mis padres. De ahí empecé a salir a dar clases particulares en muchos lugares de Buenos Aires. Me llevaba horas viajando de un lado al otro para juntar mi dinero y poder seguir pagando cursos. Después ya
gracias a un ingeniero de México, me dio mis primeras oportunidades como freelancer, o sea, independiente, emprendedor, y empecé a hacer sitio web, vender páginas web y eso. Y ahí ya empecé llegaron mucho más las empresas porque las empresas me contrataban, pero no sabían que era la persona así. Cuando yo iba, me presentaba a cobrar el trabajo final, ahí recién se enteraban. Y, y eso me pasó muchísimo. Entonces, que toda mi carrera principalmente lo hice de forma freelancer para agarrar experiencia de trabajar con muchas ONG de personas ciegas, trabajando en preparar software, páginas web, también en aprender lo que es la discapacidad, bueno, cuáles son las medidas de accesibilidad. Entonces, en Argentina, por ejemplo, trabajé con la Asociación de Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina, bueno, que adaptaron el juego de ajedrez en Argentina y hoy es una institución bastante grande. He trabajado eh, con bastantes instituciones federales, provinciales sobre personas con discapacidad, bibliotecas, em, no sé, son muchas para nombrarlas. Y así fue mi carrera que durante bastante tiempo en pandemia, cuando explotó el tema de la accesibilidad, porque todo el mundo tuvimos que pasar a la plataforma digital y donde vimos que las plataformas no funcionaban, ahí empecé a trabajar para el gobierno nacional y bueno, capacitar a un montón de ministerios, municipalidades, que son alcaldías acá en Argentina y bueno, que todas las aplicaciones digitales, porque acá en Argentina tenemos una aplicación para gestionar que nuestros documentos, para sacar turnos, para gestionar vacunas y todas esas cosas, y todo no andaba. Entonces cuando trabajé en gobierno pasé por todas esas aplicaciones conocidas que las super utilizamos en Argentina, M Argentina, Vacunar, así se llaman. Y bueno, y después de ahí como me vieron en capacitaciones, porque trabajé en ICA Argentina, en el regulador de Internet de Argentina. Me vieron en otras empresas, de ahí me buscó Mercado Libre, estuve 4 años trabajando para Mercado Libre y ahora me pasé a un banco privado. Entonces, creo que mi carrera fue por un montón de entidades, tanto públicas como privadas, ONG, proyectos. Los proyectos me enseñaron un montón, trabajar con proyectos sociales y eso, y como tengo mi corazoncito de emprendedor, em, siempre estoy buscando emprender y hacer proyectos para seguir aprendiendo. Estás en muchas cosas, Miguel, sin duda, y todo esto que tú realizas va muy de la mano con la inteligencia artificial. ¿En qué medida tú consideras que esta es buena, positiva o negativa para las personas con discapacidad visual? Yo podría decirte que según la educación que se tenga, porque si vos te educás cómo utilizarla correctamente, la inteligencia artificial vino a cambiarnos la vida. Poder reconocer en imagen, poder trabajar en video, poder adaptar materiales que son poco accesibles, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la inteligencia artificial hoy nos da un montón de posibilidades. Em, Cuando mis hermanos eran chicos, cuando yo era chico, que no teníamos una computadora, que no teníamos un celular, las posibilidades eran bastante difíciles. Que buscar a alguien que te lea un libro, que te lo grabe, el tiempo que llevaba todo eso, era muchísimo. Hoy con la inteligencia artificial los tiempos son súper rápidos. eh, Hoy si no estudias es porque te faltan ganas, porque el material está ahí, la inteligencia artificial te ayuda. Creo que ha ayudado a un montón de personas, pero sobre todo a las personas con discapacidad que nos está generando mucha autonomía e independencia. Sí, y ciertamente creo que es muy adecuado lo que dices, que todo depende, pues, cómo la usemos, ¿no? Totalmente. Miguel, fíjate que también te quiero preguntar, porque sé que cuando eras niño te frustraba mucho no poder participar en juegos de mesa, por ejemplo, y a raíz Uf. de esto creaste tu propio juego.
y me encantaría que nos compartas qué es rol sensorial. Hace rato me preguntabas por qué entré en la accesibilidad, ¿no? Uno de los principales retos o uno de los principales cosas que siempre lo tuve atravesado es no poder jugar. No poder ir a una juguetería y decir, yo quiero jugar a este juego de mesa y sacarlo y jugar. Hay un montón de juegos que te ayudan a incluirte, a aprender, tenés juegos de todo tipo. Hay jugueterías especializadas en juegos de mesa y tenés de lo que te imagines. Nosotros, lamentablemente, como personas con discapacidad visual, que no tenemos esa posibilidad, hoy podemos decir que digitalmente podemos conseguir algunas cosas, pero si lo comparamos con lo que hay en el mundo visual, no tenemos acceso ni siquiera al 1% de todos esos juegos. Y eso es algo que quiero aportar en mi granito para lograr. Estuve investigando un montón de cosas, estuve haciendo experimentos con impresión 3D, etcétera, etcétera, pero siempre me faltaba como la parte visual. Y entre experimentos que estuve haciendo en eventos de juegos, etcétera, etcétera, em, una de las cosas que me encantan son los juegos de rol. En los juegos de rol, vos estás en una mesa junto a 4, 5, 6, 7 jugadores más, y entonces que todos tenemos una imaginación. Y jugamos basándose en esa imaginación, no sé, algo fantasioso, algo futurista, algo del pasado, algo histórico, etcétera. Y, y muchas veces se juega con algo visual, no sé, se muestra un mapa, moves una fichita arriba de un tablero, hay elementos visuales en el cual que vos estás jugando, por ejemplo, no sé, vos estás peleando con un dragón y te muestra la foto de cómo es ese dragón. Entonces eso estimula tu imaginación. Pero ¿qué pasa si no lo ves, si no tenés acceso a esos libros, si no tenés acceso a ese material? Entonces, en uno de los eventos se me ocurrió llevar a la gente a mi experiencia, a cómo lo jugaba yo. Y dije, bueno, ¿qué pasa si vendo los ojos a la gente? Entonces empezamos a jugar rol con los ojos vendados. Ujú, Dije, bueno, está bueno, estamos en igualdad de condiciones, pero a mí me gusta ir un pasito más. Entonces, ¿qué pasa si jugamos con la parte sensorial? Entonces, empecé a aplicar a mis juegos, no solamente vender los ojos, sino también estimularte con audio, darte elementos para que toques, y eso es rol sensorial. Es una metodología de jugar rol, pero también con los sentidos. O sea, pido que se venden los ojos para anular la vista, ujú. pero también pongo elementos táctiles y auditivos para estimular tu imaginación. Increíble. Increíble y lo que es admirable es justo esta iniciativa de tu parte, o sea, el ser proactivo, decir, ok, no lo hay, pues yo lo hago, ¿no? No me voy a limitar y justo crear esto para poder involucrar también a otras personas y compartir momentos bonitos con otras personas. Entonces, pues ahí definitivamente usaste todos tus talentos y esa inquietud, ¿no? Denota esa inquietud que tú tienes, definitivamente. Por supuesto, a mí una de las cosas que más me gusta es lo creativo y sobre todo soy una persona que digo, bueno, nadie va a venir a golpear la puerta y decir, bueno, acá está lo que tú quieres, sino Ujú, que tú tienes que salir a buscarlo. Entonces yo digo, bueno, yo quiero jugar, no existe el juego. Bueno, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Entonces estudié diseño de juego para poder inventarme juegos, me voy a eventos para conocer gente que me puedan ayudar a entender esos juegos, me involucro en la comunidad, o sea, ahora este evento de Rosen Sorella es una marca registrada en Argentina y estoy asociado a la red de rol de Argentina. Entonces eso me ayuda a vincularme socialmente con otros clubes y eventos que están haciendo el juego de rol. Entonces, que no solamente sea algo que yo lo juegue con mis amigos, sino que sea una idea que se empiece a expandir y bueno, y que llegue a más lugares, porque lo he llevado a experimentarlo ahí en México, ahora en unos días que va a estar en Uruguay. Entonces es una idea que se va expandiendo y va llegando a más gente y ojalá eso, que haya más gente que no solamente esté en juego, sino en cualquier cosa que se le imagine y decir, bueno,
Hoy no va a decirte eso. Bueno, ¿qué tal si lo hacemos posible y lo hacemos social para que eso se expanda? Qué maravilla. Pues que sea un gran éxito, que se siga expandiendo, que llegue a más lugares, que muchas personas lo puedan conocer, que se puedan divertir con este juego de rol sensorial. Te lo deseo, que ahí se difunda, se dé a conocer y que sea un gran éxito. Gracias. Y creo que también eres muy buena en ajedrez, ¿verdad? Sí, bueno, como te conté hace ratito, fundamos la Asociación Argentina de Ajedrecistas Ciegos y sí estuve un tiempo jugando ajedrez de forma internacional, estuve en mucho tiempo compitiendo y bueno, después por temas universitarios, de tiempos y eso ya tuve que dejarlo, pero sí es algo que todo lo estratégico, lo que permite pensar lógicamente, son juegos que me encantan. Ujú. Sí, sí. Sí, esto da tema. Fíjate que el puro hecho del ajedrez da un tema para otra entrevista. Ojalá y nos puedas acompañar más adelante para platicarnos esto, porque creo que es algo que muy pocas personas pueden imaginarse, cómo es posible que personas ciegas puedan jugar ajedrez. Uf. Sí, y incluso el mundo de los juegos de mesa ya es un mundo aparte porque, no sé, el ajedrez, el Go, el Reversi, hay un el Scrabble, que es un juego también de tablero y de palabras, que todos esos juegos están buenísimos porque existen físicamente y lo puedes jugar en mesa de forma accesible y y está buenísimo porque entrena mucho tu forma de pensar, tu lógica, tu alfabeto, en el caso del Scrabble, aprenderse bien el diccionario y todas esas cosas y ayuda mucho también a nivel social. Claro, Compartir con otros, aprender los turnos, la paciencia. Hay un montón de cosas que se tienen que entrenar. sí, 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 son muchas y aportan mucho definitivamente todos esos juegos. Y es un gran reto, ahora sí que sin poder ver, también para la memoria, o sea, no solo la estrategia, ¿no? También la memoria, porque pues, hay que recordar las posiciones, hay que recordar muchas cosas. A mí me ayudó mucho el ajedrez a manejarme en la calle. Porque para mí la ciudad es como, es como un tablero gigante. Entonces, llegar de un punto al otro lo pienso como un tablero. Ujú. Entonces me es mucho más fácil pensar en cómo llegar de un tramo a otro pensándolo como un tablero gigante. Tienes razón, no que lo había pensado yo así, fíjate. Interesante. Pues Miguel, para continuar con otro tema, estuviste 4 años trabajando para Mercado Libre, precisamente en lo que es la accesibilidad digital. Fue un trabajo con altas exigencias, muy estresante, y a partir de ahí descubriste algo, que tienes un trastorno que pues en un momento me dijiste que no habías hablado de esto antes, es la primera vez. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, es algo que no sé cómo hilarlo, pero a ver. Que yo de chiquito sentía como que sentía como que no encajaba, como que lo veía a los otros chicos y no sé, no me llamaban las mismas cosas, no me divertía de la misma forma, me gustaba estar un poco más aislado siempre, me gustaban las actividades donde yo me podía desarrollar solo, me costaba expresar emociones. em, después, a lo largo de mi juventud, me autoconvencí o me autoconvencieron, o el conjunto de esas dos cosas, en que soy una persona tímida, poco expresiva, etcétera, por la forma que yo me comunicaba. Era por ahí muy diferente cuando estaba en un ambiente de confianza, cuando me sentía cómodo con alguien, ahí sí lo podía hacer un montón de cosas, pero cuando estaba con alguien desconocido me costaba un montón. Em, ya después de los 20 que empecé a trabajar en organizaciones, etcétera,
me costaba un montón estar con gente. Salir a hablar, a dar conferencias, eso lo sufría muchísimo. Cada vez que daba una conferencia, por lo menos tenía 3 o 4 días para recuperarme. No sé, me sentía agotado. Cada vez que tenía reuniones sociales, no sé, de amigos, familia, etcétera, necesitaba un día para dormir porque me sentía como si fuera que corrí una maratón. Y eran cosas que me pasaban y no sabía por qué. Incluso cosas tan cotidianas como decir, no sé, me voy a comprar un helado, me voy a comprar algo en el kiosco, en la tienda, etcétera. Es algo que a mí que me frustra un montón. Es algo que yo siento como una presión en la cabeza, en el cuerpo y me cuesta un montón. Después de un montón de entrenamiento, de un montón de sufrimiento, de años de hacerlo, porque yo digo, no, si esto me cuesta, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, llevo 20 años dando conferencia porque yo sabía que me costaba y yo decía, si eso me cuesta, algún día me va a salir fácil. Hoy me ven acá hablando, hoy di conferencias en lugares importantes y me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo no te pones nervioso? Y yo digo, sí, me pongo nervioso. Es más, me pongo mucho más nervioso de lo que vos imaginás. No sabés lo que yo sufro con estar ahí. Pero es algo que yo me lo propuse como meta interna y yo me puse como para superarme. Y bueno, y a lo largo de todo eso dije, hay cosas raras en mí. Ahora cuando entré al Mercado Libre y la exigencia fue mucho más alta porque es una empresa súper gigante, los tiempos de trabajo son mucho más grandes, etcétera, etcétera. Y sobre todo los cambios son mucho más bruscos. Nosotros cada 3 semanas cambiamos de proyecto y tenemos que leer documentación, tenemos que estudiar todo el tiempo, bla, bla. Y esos cambios me parecían muy duros, porque, no sé, para empezar una materia en la universidad, para estudiar algo nuevo, a mí es algo que me cuesta un montón. Imagínate una materia que es un cuatrimestre, un semestre. Imagínate que lo cambie cada 3 semanas, entonces cada vez se hacía más bola de nieve, cada vez se hacía más grande, más grande, más grande y terminé internado muchas veces, terminé con ataque de estrés, terminaba enfermo bastante seguido. El trabajo me decía que no llegaba a rendir, que no tenía el rendimiento que ellos necesitaban, etcétera, etcétera, y bueno, y todo el estrés empezaba a crecer. Entonces, para no quedarme con todo eso, yo salí a buscar ayuda, salí a preguntar, busqué ayuda psicológica. En un momento estaba con 3 psicólogos y con una coach, o sea, 4 profesionales que trabajaban conmigo a la vez, porque decía, bueno, si no encuentro solución con una, sumaba a otra, y en un momento estaba con los 4 a la vez en diferentes días, como para ir tocando diferentes temas y tratando de encontrar esa solución rápida, de decir, no quiero que me echen, quiero poderme superar. Y bueno, y ese proceso duró ese proceso que duró 3 años, en el cual cada vez se hacía más difícil de sostenerlo. Y en un momento, en la última psicóloga que estuve, yo le digo que quizás tenga autismo. Necesito que me hagas un test sobre autismo. Y ella me dice, no, no, son de idea tuya, bla, bla, vamos a trabajarlo, bla, bla. Estuve 9 meses en sesión con ella, hasta que después me dijo, sí, quizás sí. Y me dio la orden para hacerme el test. Y después del test, que duró un par de sesiones, descubrí que tengo el síndrome de Asperger. Y eso no sé, me cambió la vida. Porque es como saber que había algo, pero que ahora le puedo dar nombre. Y, y nada, de saber que todo eso lo que en mi cabeza no encajaba, eh, ahora tiene una forma, ahora tiene un significado, ahora tiene un porqué. Y nada, llevo un año, un año y meses investigando sobre eso, investigando cosas sobre las personas con Asperger y, y descubrí un montón de cosas que le pasan a otras personas y digo, sí, eso es lo que me pasaba a mí y yo no lo veía. Entonces, creo que es como
Es como haberme golpeado con una ventana todo el tiempo y ahora recién pude abrir esa ventana y puedo ver el mundo por esa ventana y nada, creo que lo veo muy diferente a todo. Yo te agradezco mucho y aprecio y valoro tu sinceridad, tu valentía por contarnos esto. Tú y yo lo platicamos previo a esta entrevista para abordar este tema. Y pues ciertamente lo que tú has vivido y tú cómo lo experimentas, yo creo que es el caso de muchas personas. Y escucharlo de ti creo que puede ayudar a otros también a comprender y a liberarse de alguna manera, ¿no? Entonces, pues gracias por compartirnos esto, Miguel, por abrirnos tu corazón, por tener esta, pues tal cual, esta valentía y poderlo externar abiertamente y lo que significó para ti, ¿no? Pues sí, de alguna manera el relajarte y al comprender, comprender el por qué viviste ciertas cosas y las sigues viviendo. Y no sé, ahorita dices, llevas un año y fracción estudiando al respecto, aprendiendo más, cosa que es algo importantísimo. Entre más información tengamos sobre alguna condición, sobre alguna enfermedad, sobre algún trastorno, pues mejor manejo vamos a tener de este. Entonces, pues eso es muy bueno. Y a partir de ahorita, ¿qué ha cambiado en tu vida a raíz de esto? Lo fundamental es dejar de sufrir. El quedarse cuenta que hay cosas que no puedo hacerlo. Un concepto muy fundamental de las personas con autismo es que tenemos una batería social. Es como si lo comparamos con un celular, que todo el mundo tenemos las 5 rayitas. Bueno, nosotros quizás tenemos dos. Y esas 2 rayitas tenemos que saber gestionarlo, porque eh, una reunión social como una reunión familiar, una reunión con amigos, es como abrir un programita pesado en tu celular y que te gasta la batería rapidísimo. Entonces, si no lo sabes gestionar, como que te sobresaturás y después ya empieza el sufrimiento. Ya empieza, para explicarlo, no sé, cuando estoy en una reunión familiar y ya me saturo, ya empiezo a escuchar sonido distorsionado, ya me cuesta seguir una conversación, que ya me cuesta, ya los sonidos los escucho como si fuera que se aumentan un 300% de volumen, entonces me aturden y entonces mis sistemas empiezan a colapsar y es un sufrimiento enorme. Entonces vos te esforzás para decir, bueno, no quiero que me digan que soy antisocial, no quiero que mi familia se enoje conmigo, bla, bla, y nada. Es algo que lo sobrellevé un montón, que toda mi vida para encajar con la sociedad, para tener amigos, para estar bien con mi familia, eh, para, eh, em, para cumplir con los estándares que me pide la sociedad. Y ahora ya estoy aprendiendo a gestionar esa energía. Digo, bueno, que yo sé que mi energía es limitada, que llega un punto donde me va a saturar. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo hacer para regularme? ¿Cómo puedo hacer para hacer lo que me gusta, pero hasta el punto donde lo disfruto? Y cuando ya siento que me estoy saturando, bueno, buscar alguna estrategia para bajar esos niveles. Hoy, por ejemplo, estos últimos meses que ya descubrí esto, no sé, estoy en una reunión familiar y cuando siento que ya me estoy saturando, me voy un ratito. Voy un ratito afuera, me voy un ratito lejos, me alejo un poquito el ruido, bla, bla, para bajar esos niveles, entonces poder regresar y poder seguir compartiendo con mi familia. Y son estrategias que lo podés descubrir únicamente cuando empezás a reconocer tus limitaciones, a reconocer qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Entonces, creo que eso cambió mi vida, que creo que cambió el poder aprender sobre mí. Y ciertamente eso es mucho autocuidado, ¿no? ¿Cómo ha respondido tu familia a esto, a estos?
No sé si son en ciertas cosas también, tanto en lo social, en lo familiar, en lo laboral, me imagino que también es poner ciertos límites. ¿Es así? ¿Y cómo han respondido los demás a ello? Creo que todavía es algo muy reciente, Mm, porque me cuesta comunicarlo, me cuesta todavía pedir ayuda, todavía lo estoy asumiendo y todavía no me acerqué, por ejemplo, a una asociación de autismo para empezar a escuchar opiniones. Fui que muy pocas veces a reuniones con personas con Asperger o eso para escuchar cómo se manejan ellos ujú, y cómo lo comunican ellos hacia la familia, porque lo que me pasó a mí con la mayoría de mis amigos y con mi familia es que es como la negación. Decir, no, no, que vos no tenés eso, es tu idea. Vos no sos, si siempre fuiste una persona social, si siempre haces un montón de cosas, si salís a dar conferencias, que entonces que vos no tenés eso. Y bueno, ellos no saben y no reconocen todo el sufrimiento que me cuesta, eh, que tengo que tener para poder hacer lo que hago, para poder aprender lo que aprendo. No sé, mucha gente dice, bueno, que soy muy inteligente, sabes muchas cosas. Sí, bueno, pero aprender a veces me cuesta, no sé, que mucho tiempo sin dormir, manejar el estrés, la ansiedad, un montón de factores que, que cuando se me escapan de la mano me llevan a enfermarme, me lleva a, no sé, termino con muchos episodios de estar días en cama porque que mi sistema se colapsa. Y entonces eso me genera fiebre, me genera mucho dolor de cabeza, es que me genera presión en la espalda, entonces problemas físicos que vienen todo por lo mental, porque se satura el sistema nervioso y después te repercute en el cuerpo. Entonces, antes pasaba y no era consciente de eso, ahora lo estoy viendo y bueno, y a mí me cuesta reconocerlo, a mi familia y al resto de mis amigos mucho más. Entonces yo siento que hay mucha negación en mi familia y aunque me escucharon, pero que no comprenden todavía qué es tener una persona autista en la familia. ujú. Sí, creo que es el mismo proceso que se lleva con tantas otras cuestiones, ¿no? Que es mucho esto de la negación. Entonces, pues poco a poco estás en el camino correcto, te estás informando. Ahí pues hace falta mucho también de tu parte la autoobservación, la que estás llevando a cabo para poder comprenderte mejor y a raíz de eso, como dijiste ya, pues gestionarte, gestionar tu energía, gestionar tu tiempo, gestionar todo eso para poder funcionar mejor, ¿no? Respetando tus límites. Entonces eso es bien importante y estoy segura que en la medida que va pasando el tiempo, pues también para tu familia, para los que te rodean, pues también cada vez va a ser algo más comprensible y manejable. Y hace un rato mencionaste pares, el acercarte a la asociación de autismo, el acercarte a otras personas que tienen lo mismo, porque pues finalmente nadie te va a comprender mejor que las personas que tienen algo parecido o algo igual. Que de todas maneras sabemos que cada persona lo vive de una manera única, ¿no? Pero los síntomas o lo que conlleva pues serán similares. Y esto creo que es lo mismo en todos los ámbitos. O sea, yo siempre he apostado a lo que los grupos de apoyo, la importancia que tiene para la persona el acercarse a otras personas crear redes de apoyo y estos círculos donde se está con pares. Es bien importante. Sí, además te sumo, también es importante pedir ayuda. Pedir Ujú, ayuda a profesionales, a lugares donde te puedan entender y te pueden ayudar. Em, no sé, creo que no he podido llegar a este lugar y no he podido llegar a entenderme
si no salía a pedir ayuda. Creo que he caído en manos de profesionales que no me entendieron. No sé, me he sentido no acompañado por ciertos psicólogos, pero también me he sentido mm, que por ahí había psicólogos que no tenían la herramienta para ayudarme, pero hicieron todo lo posible para buscarla. Entonces, en ese caso sí tenía acompañamiento, no sé, irme con un coach, irme con un terapeuta para hacer un perfil sensorial, todos fueran gotitas que fueran llenando el vaso y que fueran ayudándome a entenderme. Entonces, después de acercarme a ciertas reuniones de personas con autista, empecé a ver que ciertos comportamientos estaban en otras personas, cómo se manejaban, cuáles eran las cosas que veían, y eso me ayudaron a reconocer esas cosas en mí. También a empezar a procesar en mi cabeza que bueno, que tengo que múltiples discapacidades, que no solamente es la adaptación de la vista, sino la adaptación de la vista más el autismo, más otras cosas. Este año me hice un estudio del trastorno de hiperactividad y también me dio positivo. Mm. Entonces también tengo el TDAH. Y, y bueno, es la sumatoria de Asperger, TDAH, ceguera. em, y bueno, y todas las adaptaciones que tengo que empezar a hacer, que a algunas personas les llama la atención. Por ejemplo, no sé, que yo vivo con alarmas. Necesito tener alarma para saber a qué hora voy a comer, a qué hora voy a desayunar, que necesito tener en la agenda a qué hora me voy a levantar, a qué hora me voy a acostar, porque necesito tener como esa estructura. Y hay gente que dice, no, pero ¿para qué tanto? Bueno, a mí me hace sentir más tranquilo, más cómodo, me hace sentir eh, mm, que yo puedo hacer otras cosas sin estar pensando, bueno, que tengo que comer, que me tengo que alimentar, bla, bla, porque a veces me pasa eso también, que me, que genero hiperfoco, se llama, cuando te concentras muchísimo en algo y perdés la noción del tiempo. Me ha pasado mucho en que por ahí puedo estar todo el día sin tomar agua, sin comer, si no pongo alarmas. Entonces, todos esos sistemas de alertas que la tecnología me fue ayudando me sirve para empezar a tener una vida mucho más ordenada y poder cumplir con todas las actividades. Gracias por compartirnos esto, porque sí, definitivamente es encontrar lo que te sirve, lo que te funciona, lo que te ayuda a poder estar más tranquilo. Entonces, mira, qué bien lo de las alarmas. Y seguro en el camino también has encontrado otras maneras de llevar las cosas para poder funcionar mejor, ¿no? Ahorita mencionaste las alarmas, pero pues, seguro así como eso hay muchas otras estrategias. Sí, 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 hay un montón de cosas también. Bueno, que la inteligencia artificial me ayuda mucho en esto que a veces necesito como, em, mm, no sé, por ejemplo, cuando estaba en mi anterior trabajo teníamos un montón de documentos, un montón de cosas que leer y que hacer. Entonces, al ver tantas cosas que hacer o leer, que mi mente se satura y me bloqueo. Entonces, a veces me pasaba que estaba 4 horas sentado en la máquina y no podía tocar una tecla, porque mi mente estaba bloqueada y no podía hacer nada. No podía reaccionar, que no podía leer, y si leía que no entendía. Ujú. Entonces, poder empezar a pasarle toda la inteligencia artificial y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, ayúdame a acomodar en tareas pequeñas, agendármelo en una aplicación de tareas y ayudarme a elegir cuáles son las dos primeras que puedo hacer. Es, un montón de estas estrategias me van ayudando a organizarme. Hoy tengo un montón de proyectos en simultáneo, tengo un montón de actividades, pero si no fuese por esa ayuda de las alarmas, de las inteligencias artificiales, de un montón de estrategias que voy aplicando, creo que no podría hacer ni el 10% de lo que hago. Em,
Creo que todas esas estrategias me están ayudando a poder que tener una vida, entre comillas, normal o lo que la sociedad considera como normal y que a veces a nosotros las personas con autismo nos cuesta un montón. Sí. Y pues cada vez se detecta y se diagnostican a más personas con algún, dentro del espectro del autismo, con algún grado de, entonces como que cada vez se escucha más, se habla más al respecto, se conoce más también. Entonces, pues definitivamente no estás solo en esto, Miguel. Son millones de personas que están en situaciones similares y bueno, pues ahora sí que hasta la inteligencia artificial para eso te ha ayudado. Es maravilloso. Sí, sí, incluso a veces me pasa también que no sé, que el psicólogo, que el que te está ayudando dice, bueno, tenés paciencia, ya lo vas a poder superar, dale tiempo, etcétera, etcétera, que entre comillas es lo normal, pero a Ujú, veces hay cosas que no, que necesitas encontrar una solución ya, que no puede haber tiempo, porque hay cosas cotidianas que no sé, si no estás rendiendo en el trabajo, te echan. Si no puedes prepararte la comida y no puedes ser consciente de que tenés que comer, desayunar, tomar agua, afecta tu salud. Entonces, hay cosas por ahí tan cotidianas que a veces a nosotros se nos escapa y que tenemos que empezar a encontrar esa estrategia y ya rápido, porque no sé, a veces me pasan, por suerte no tan seguido, pero a veces me pasa donde yo quiero hacer una comida. Entonces voy, compro todos mis elementos para cocinar. ujú, Y después llego a mi casa y tengo mi mente que me bloquea, porque entre tengo que ordenar todos los elementos, todos son un montón de tareas, y cuando hay un montón de tareas, mi mente se bloquea. ujú, Entonces ahí, como lo empiezo a ignorar, dejo las cosas ahí y después pasa uno, 2 días, tres, las cosas se ponen feas y entonces ya no hice nada, tengo que tirar mis alimentos, no pude cocinar. Y esas actividades que me pasaron varias veces y no entendía cómo superarlas, cómo hacer para para tener una vida equilibrada, para poder vivir solo, para que no tengas problemas alimenticios, etcétera. Y donde empecé a decir, bueno, necesito encontrar estrategias. Bueno, de la misma forma que organizo las tareas para el trabajo, también puedo empezar a poner las tareas para mi casa. Entonces, que yo tengo mi gestor de aplicaciones donde me dicen, bueno, qué día tengo que comprar, qué es lo que voy a comprar, cómo voy a acomodar mi comida, etcétera, etcétera. Entonces es la forma que a mí me funciona. Por ahí le puede funcionar a otro y por ahí a otro necesita otras estrategias. Pero eso es el, el decir, bueno, en la tecnología podemos encontrar herramientas que pueden funcionar. No, hay que probarlas y hacerlas funcionar y sobre todo encontrar la estrategia adecuada para tener una vida digna y autónoma y poder vivir solo sin decir, bueno, no sé, necesito a alguien que venga a ver si como o no como, que no debería pasar, pero sí, lo puedo aplicar con la tecnología y puedo tener una vida normal, una vida donde que no tenga problemas de salud, que creo que ahí es donde empezás a encontrar el equilibrio y decir, ahora me siento más tranquilo, ahora puedo estar más tranquilo y hacer otras actividades. Wow, pues muchísimas felicidades, Miguel, porque creo que has recorrido un gran camino dentro de todo esto. Has encontrado maneras para pues, funcionar, solucionar, para poder gestionar. Entonces, pues sí, la verdad es mis respetos. Y con todo esto que con tanta confianza nos estás revelando, nos estás compartiendo, pues es todavía más admirable, por ejemplo, lo que has logrado, porque por ejemplo, las puras conferencias, lo que nos platicas del gran reto que representaba para ti y que a pesar de eso ahí seguías y seguías y seguías. Digo, eso habla de mucha perseverancia, de mucha disciplina y claro, también de mucha autoexigencia que luego no es buena.
pero pues todo lo que has hecho y logrado a pesar de, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo es, forma parte de un todo. Pues ahí definitivamente también está tu gran inteligencia también ahí. Entonces, bueno, pues de verdad, mis respetos, mi admiración, Miguel. Y pues no sé si quieras agregar algo más, sino para también ya irnos despidiendo. Creo que es fundamental también una red una red, una red que te contenga. Poder confiar con alguien. Yo creo que este camino que no lo pude haber hecho solo, que también hubo que muchos amigos que estuvieron ahí, que me escucharon, que me acompañaron, que a veces cuando necesito ir a lugares que yo ya sé que me va a bloquear, están ahí. Incluso gente que por ahí ni siquiera me conoce, yo qué sé. Eh, hace, hace 3 años fui a México y había conocido a alguien por internet que fue mi alumna, que después compartimos otra cosa y cuando fui me dijo, bueno, venite, que yo te acompaño, que esto y el otro. Y eso me dio la seguridad como para sentirme un poco más seguro, para moverme en el lugar em, donde por ahí me generaba un poco más de desconfianza, que no por ser México, sino porque son lugares que no conoces. Entonces, para nosotros los autistas, ir a un lugar que no conoces, sean, incluso sea acá en Buenos Aires, ir a comprar en un lugar diferente ya te genera un estrés muy grande. Entonces, imagínate También subir por un la avión. ceguera, también por la Sí, ceguera. O sea, yo ir a un lugar que no conozco también me genera ansiedad porque pues yo no sé a qué me voy a enfrentar y cómo está el camino y cómo está el lugar. O sea, vienen dos factores unidos. sí. Sí, y bueno, entonces creo que este camino fue también gracias a mucha gente que estuvieron ahí para acompañarme, para escucharme, para apoyarme. Creo que he aprendido mucho, mucho, mucho de esos amigos que están siempre. Y bueno, y creo que una cosa es la familia biológica, la que vos naciste, tus hermanos, padres, etcétera, etcétera. Y otra cosa es tu familia del corazón, esos amigos que están siempre, esa gente que te da una mano por ahí si no te conoce, etcétera, etcétera, que también van aportando mucho a tu vida. Entonces poder cuidar esos afectos, esos lazos, que poder cuidarse a uno mismo, empezar a reconocerse cuáles son sus límites, qué es lo que puedes, qué es lo que no puedes. Y sobre todo también sacarse el auto, la autonegación. Es decir, bueno, que yo tengo una discapacidad y no puedo por esa discapacidad. Bueno, que yo para mí era lo contrario, que yo tenga esa discapacidad. Yo sé que esto me va a ser muy difícil. Bueno, voy a encontrar 100 formas para poderlo intentar. Y eso fue toda mi vida. Es decir, si no se puede, bueno, déjame ver cómo se puede, déjame probar una y otra vez, déjame ir a preguntar en algún lado a ver cómo lo intentaron, déjame investigar en internet, déjame probar tecnologías a ver si lo puedo hacer. De alguna forma se tiene que poder. Y creo que eso es una de las cosas que me gustaría dejar acá a todos, como para decir, pues que no se queden, no se queden, prueben las cosas de mil formas, inténtelo de mil formas, porque siempre, siempre hay una forma de poderlo hacer, y si no lo encontrás, consultar con la inteligencia artificial, o consultar con un amigo, o andate a una asociación, fundación, buscar en comunidades, siempre hay una persona que te va a ayudar, y siempre hay una persona que le va a encontrar la vuelta como para encontrar esa solución. Entonces, nada, sigamos adelante, sí, sigamos que siempre, que si tenemos vida, siempre podemos hacer un montón de cosas. Qué hermoso mensaje nos estás dejando como cierre, Miguel. Un gran mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti por esta invitación y bueno, por dejarme compartir esto que como te decía, es la primera vez que lo estoy comunicando y seguramente que muchas personas que me conocen y que van a escuchar esta conversación se van a enterar de muchas cosas que aún que no lo conté ni lo comuniqué en ningún lado porque para mí son cosas que lo estoy empezando a procesar y lo estoy empezando a analizar y bueno, y estoy empezando a compartirlo porque es parte de mí también.
Wow. Fíjate que cae como un gran peso del hombro cuando uno ya habla sobre sobre lo que está uno viviendo. No sé si tú lo sientas así, pero como que se siente uno más ligero. Entonces, no sé, si es así también para ti. Sí, 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 por supuesto. Qué Cuando vos bien. podés decir, soy así, quiero que me conozcan de cómo soy, que no con la... nosotros las personas con autismo empezamos a enmascarar, empezamos a decir, bueno, para que la gente que no le digan cosas, empezamos a simular un montón de cosas, a aprender a hacer gestos, a aprender a hablar de cierta forma, etcétera, etcétera, pero que a nosotros que no nos sale natural, como reflejos. Ujú. Entonces empezamos a enmascararnos y y cuando nos sacamos esa máscara decimos, bueno, hay cosas que me cuestan y entonces que no me invites a un lugar ruidoso, invítame a un lugar silencioso y compartamos igual. Entonces de esa forma no sé, disfruto más de mis amigos, disfruto más de mis actividades, bla, bla, y es muy bonito cuando empiezan a reconocer eso, cuando empezás a sacar eso, decir, bueno, yo puedo ir a la reunión 2 horas y disfrutemos al máximo esas 2 horas. Y creo que te sepan reconocer de esa forma, que te sepan entender, es, Ujú. es una mochila que te sacás gigante. Sí, totalmente, qué liberador. Pues muchas felicidades, Miguel. De verdad, mis respetos, mi admiración. Y bueno, pues te agradezco tu confianza, que hayas abierto tu corazón y compartirnos todo esto. Nos has dado una gran lección. Da ganas de abrazarte en todo esto. Y bueno, pues a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon hasta acá, pues déjenos sus comentarios y compartan, compartan, compartan por favor este episodio tan especial, porque estoy segura que esto que Miguel nos acaba de compartir va a resonar en tantas otras personas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y pues todo lo mejor, Miguel. Muchas gracias a ti y seguramente nos encontraremos en otro episodio o en otro lugar. Saludos a todos.